Ok, pues bueno, siendo un punto de las 11. Buenos días a todos, bienvenidos a esta pequeña charla de metalurgia básica y tratamientos térmicos. Va a ser algo breve también, una hora más o menos, un poquito menos incluso por el asunto de la sesión de preguntas, respuestas. Pero bueno, voy a tratar de resumir en estos breves momentos algo de lo básico, ¿no? Igual durante la charla, las preguntas que puedan tener por ahí, a bien formular, las podemos contestar durante la charla, no hay ningún problema. Quisiera que fuera algo más interactivo, ¿no? No que me dejen hablar tanto. Entonces, en el momento que ustedes tengan a bien hacer alguna pregunta, lo podemos contestar en ese momento, no pasa nada. Bueno, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Ricardo Ontiveros, soy ingeniero metalúrgico, egresado del TEC de Morelia. Ya tengo alguna trayectoria por ahí de algunos 12, 13, 14 años, ya no recuerdo bien, en este ramo, ¿no? Pues bueno, adelante. De la siguiente, Gaps, por favor. Buenos días. Ok. Bueno, Matza Furnace es una compañía 100% mexicana. Ya tiene más de 30 años en el sector. Nos dedicamos a dar mantenimiento industrial o mantenimiento a hornos de tratamiento térmico en el sector industrial y también la fabricación de los mismos, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos más de 35 años aprox, ¿no? Siguiente, Gaps. El grupo de compañías en las cuales está Matza, bueno, tenemos ahí cubierto todo el sector de manera integral, ¿no? En la cuestión de la fabricación de hornos, en la cuestión de la maquila del proceso y también en la cuestión del asunto de la pirometría y del control del mismo proceso en cuanto a todo lo que son calibraciones y pirometría, ¿no? Con la compañía por ahí de Super Systems, ¿no? Entonces somos un grupo de empresas que nos dedicamos de manera integral a dar servicio de tratamiento térmico, así tal cual, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues bueno, ahí una pequeña reseña de qué tipos de equipos podemos fabricar o proveer al sector, ¿no? Y pues proveemos ese tipo de soluciones a cualquier tipo de sector, automotriz principalmente, pero puede ser aeronáutico, a la parte de industria general, construcción, etcétera, ¿no? Ok, siguiente. Como locaciones principales está la matriz en San Luis Potosí, ¿no? El corporativo, aquí es donde está la fábrica de hornos. Tenemos locaciones también en Querétaro y en Saltillo, como ubicaciones estratégicas pues, para dar el servicio, y de ahí podemos repartirnos a cualquier parte de la República, ¿no? Siguiente. Hay un pequeño esquemita de los tipos de equipos que podemos proveer, ¿no? Hornos continuos, hornos tipo batch, hornos rotatorios, etcétera, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, todo lo que es la parte integral, ¿no? En la cuestión de retrofits o piezas de refacciones, ¿no? Siguiente. Ok, bueno, entramos en materia. Como les decía, va a ser una charla breve, entre comillas, ¿no? De tratar de explicarles un poco de qué es la metalurgia. Algunos a los que tuve bien invitar por ahí, pues bueno, entiendo que están involucrados con el tema en cuestión de tratamientos térmicos principalmente o algo tiene que ver con metalurgia. Y pues bueno, es una ciencia difícil. Los que somos metalúrgicos luego nos dicen que somos muy creídos, ¿no? Porque sabemos de todo según esto, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar platicarles un poquito del tema, ¿no? Siguiente, Gabs, por favor. Ok, bueno, pues hay una pequeña imagen ahí donde representa, pues que bueno, el hombre desde ya tiempos atrás, ¿no? Desde la historia del hombre, desde la prehistoria incluso, la humanidad ha utilizado materiales para su beneficio, ¿no? O sea, para su uso diario, para generar herramientas, para generar armas, etcétera, ¿no? Y pues bueno, estos materiales han sido descubiertos pues en su momento, han sido tan importantes en el uso que se les da, incluso pues que hay épocas de la humanidad o de la historia que se les da el nombre incluso dependiendo el uso de ese material, ¿no?
Entonces, la edad de bronce, la edad de piedra, la edad de hierro, etcétera, ¿no? La edad de cobre, ¿no? Entonces, son lapsos de tiempos muy grandes, ¿no? En el cual el material que se menciona en ese título, pues, tuvo preferencia de uso en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, el hombre ha hecho uso de materiales desde sus inicios, ¿no? Con la piedra, con el hueso, con la madera y últimamente con los metales, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de los materiales que usa el hombre, pues, o nosotros, ¿no? Tenemos a bien poderlos clasificar en 4 tipos, ¿no? Los principales ahorita, pudiéramos decir principales tal vez, pero de alguna manera se usan todos, ¿no? Pero son los metales, ¿no? Y es de lo que vamos a hablar más ahorita en esta pequeña charla, ¿no? Entonces, los materiales los podemos dividir en 4 tipos principales, ¿no? Los metales, los plásticos o polímeros, los cerámicos, y ya últimamente también de unos 50 años para acá, o un poquito menos, una unión de todos estos, o de algunos de los 3 principales, que podemos llamar materiales compuestos, ¿no? Que tienden a bien tener propiedades de unos y de otros, e incluso mejorar alguna particular característica, ¿no? Entonces, en el caso de los metales, pues podemos tener metales, o se pueden subclasificar en metales ferrosos y no ferrosos, ¿verdad? Entonces, en este caso, los metales ferrosos son los que vamos a también tener ahorita más a bien mencionar, ¿no? Entonces, siguiente, Gaps, o le pico aquí. Un segundito. Ahí está. Bueno, metalurgia, ¿no? Ahora sí que la palabra clave del curso, del webinar, ¿no? Metalurgia, ¿qué es? ¿O qué podemos definir como metalurgia? Podemos decir que metalurgia es la ciencia de los metales, así, punto, ¿no? Obviamente, pues es tres palabras, 4 palabras muy sencillas de decir, pero, sin embargo, la metalurgia involucra todo el tema desde la extracción, ¿no? Desde dónde sale el material, o desde dónde sale el metal que nosotros queremos usar, hasta toda su transformación, bueno, beneficio, trituración, fundición, etcétera, hasta que lo usamos ya como tal en alguna aplicación, ¿no? Entonces, la metalurgia viene siendo una ciencia, pues, bien, como lo dije antes, que estudia los metales, básicamente, ¿no? Entonces, pues es una ciencia muy vasta, hay carrera para esto, ¿no? Obviamente, y pues bueno, adelante, Gabs, por favor. Y bueno, hablando de los metales, ahí viene la representación de la tabla periódica, pero bueno, son más o menos entre el 70 y el 80% de los elementos químicos que componen la tabla periódica son metales o metálicos, ¿no? ¿Qué entendemos por metal? Bueno, pues un metal es un elemento químico puro, ¿sí? Que tiene propiedades intrínsecas o propias del metal, ¿no? O sea, tienen cierto brillo, tienen cierta dureza, tienen capacidades de conducción de calor, capacidades de conducción eléctrica muy elevadas, ¿no? Son buenos conductores eléctricos y de calor, son maleables tal vez, o tienen ciertas propiedades pues por ahí que los definen como metal, ¿no? Y pues como les decía, la mayoría, bueno, el 70, el 80% de los elementos químicos mostrados en la tabla periódica son metálicos, ¿no? Y cada uno con sus características propias, elementos químicos puros, con temperaturas de fusión diferentes, con comportamientos diferentes, pero al final todos metálicos, ¿no? Siguiente, Gaps. Bueno, la metalurgia la vamos a poder dividir, poder tratar de esquematizarla en dos vertientes. Una es la metalurgia física y la otra va a ser la metalurgia, pues digamos, ya propia del proceso posterior, ¿no? La metalurgia física va a ver toda la cuestión de la química, pues la parte, más bien la parte interna o el comportamiento de los metales, ¿no? Y la metalurgia química, que sería la otra vertiente, pues va a ver ahí toda la parte de la composición química y cómo ésta define sus propiedades, su comportamiento, ¿no? De los metales, ¿no? Siguiente, Gabs. Y bueno, ciertamente todo inicia con la parte de la metalurgia extractiva, ¿no? O sea, la mina, ¿no? Todos los metales que tenemos a bien usar en la actualidad tienen su origen o su inicio en una mina, ¿no? Entonces, todos se extraen de las rocas, ¿no? Generalmente.
Se hacen estudios para analizar el suelo y determinar qué tan viable o qué tan factible es explotar un tal o cual mineral que tenga cierta cantidad del metal a buscar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hablamos de repente que porcentajes del 10, del 8, del 10 o incluso mejores, si se puede, ya son porcentajes altos para poder dar el banderazo para poder extraer este mineral, ¿no? No sé, para extraer hierro, para extraer cobre, para extraer aluminio, lo que sea, ¿no? Entonces, regularmente y de manera inicial, todos los metales vienen de la madre tierra, ¿no? De las rocas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, todos los metales están definidos por tres factores principales, ¿no? Uno de ellos es la química que lleva dentro, o sea, de qué está compuesto, ¿no? También los metales puros son muy difíciles de encontrar en la naturaleza como tal, hablando tal vez del oro o la plata, que son metales nobles, justamente por eso, porque no se mezclan con nada más. Son los que pudiéramos encontrar así, pateando una piedra, ¿no? Y me encuentro ahí una pepita de oro. Todos los demás, de manera regular, como todo en la naturaleza, tiende al equilibrio, pues todos los metales están en equilibrio cuando están compuestos o mezclados con otra cosa, ¿no? Principalmente el oxígeno, ¿no? Entonces casi todos los encontramos en forma de óxidos, ¿no? Siguiente, Gaps. Bueno, un segundo factor, les decía yo que hay tres factores que intervienen o determinan el comportamiento de un metal. Les decía, el primero es la química. El segundo es, ya una vez que tenemos el metal como tal, para procesarlo, la deformación mecánica que hagamos con él o para lo que lo usemos, también determina mucho sus características o sus propiedades o su comportamiento al final, ¿no? Siguiente. Y bueno, ya por último, a lo que nos atañe también en este pequeño webinar, pues es el tratamiento térmico, ¿no? Ahí en la pequeña representación, bueno, pues es tratamiento térmico con calor, o sea, con alta temperatura, o puede ser un tratamiento térmico, pues de alguna manera llamado luego criogénico, subcero, como sea, que involucra bajas temperaturas, ¿no? También con esto, al final podemos obtener o dirigir nuestro material, en este caso nuestro metal, a unas propiedades mecánicas pues requeridas, establecidas o lo que sea que estemos buscando, ¿no? Entonces, pues bueno, el tercer factor es este, ¿no? Entonces, la composición química, primeramente, es lo que juega un papel primeramente primordial o importante. El segundo es la deformación mecánica que hagamos con este material. Y el tercero, pues el tratamiento térmico, ¿no? Siguiente. Y pues bueno, ya definimos qué es un metal, ¿no? Ahora, ¿qué es una aleación metálica? Una aleación metálica vendría siendo la mezcla o el conjunto de dos o más elementos químicos, ¿sí? Obviamente, regularmente se fusionan o se mezclan a altas temperaturas, pero estos elementos químicos, que son dos o más, ¿no? Tienen la particularidad que al menos uno tendría que ser metálico, ¿no? Para poderlo llamar aleación, ¿no? Es donde ya sabemos que hablamos de una aleación cuando tenemos mezclados dos o más elementos químicos y al menos uno es metálico, ¿no? Entonces, esta unión de materiales y de metales, en este caso, o otros componentes, otros elementos químicos, nos va a determinar o nos va a producir un material totalmente nuevo, totalmente diferente, con capacidades o con propiedades totalmente diferentes a las que lo componen, ¿no? El ejemplo más común, pues por ejemplo, de repente podría ser el bronce, ¿no? El bronce es cobre con estaño, y si usas cobre solo o estaño solo, pues tienen diferentes usos y aplicaciones, pero ya cuando los mezclas y los unes, la resultante pues es un material, una aleación, con propiedades muy superiores a las que tienen cada uno de manera independiente, ¿no? Entonces, la más común también actualmente pues es el acero, ¿no? Siguiente. Bueno, pues ahí, ¿no? No alcanzo a ver ahí, Gaps, pero es bronce, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo por ahí, gracias, de cobre, ¿no? Digo, de cobre con estaño y pues todo lo que puede hacerse o para qué se usa, la aleación llamada bronce, ¿no? De esa mezcla de dos elementos, la resultante es bronce, ¿no? Y en estos casos tiene que ver también mucho la proporción, ¿no? O sea, si yo mezclo
50% de uno y 50% de otro, voy a obtener una aleación de bronce con ciertas características, ¿no? Si mezclo 60% de cobre y 40% de estaño, pues resultaría con las características un poco diferentes y así le vamos haciendo, ¿no? Con 70-30, 80-20, etcétera, ¿no? También casi nunca es así números cerrados, ¿no? O sea, son 15% de uno y 85% del otro, etcétera, ¿no? Y para esto también, pues bueno, ya hay estudios y hay toda una ciencia detrás y hay también el por qué mezclo 15% de uno y 85% del otro o lo que sea, porque ya sé que con esa variación voy a obtener ciertas propiedades, ¿no? Entonces también va a depender mucho la aplicación que tenga el material para poder definir qué quiero obtener o cómo lo quiero fabricar, ¿no? Siguiente. Bueno, hablábamos también que el acero es una aleación, ¿no? Es una mezcla de dos elementos químicos, en este caso sería hierro y carbono, ¿no? Carbono en una cantidad, una proporción muy pequeña, de máximo 2%, y de ahí para abajo, ¿no? Eso es lo que podemos llamar como acero, ¿no? Y al mezclar el hierro puro con carbono, pues se le da una propiedad más alta, pues en cuestión de dureza, por ejemplo, ¿no? O sea, el hierro, y aparte mejores propiedades mecánicas, pues soporta mejor el impacto, sirve para más cosas, puedo hacer una herramienta, puedo hacer un arma, puedo hacer una espada, lo que sea, con acero y me va a dar mejor desempeño que una herramienta fabricada con solamente hierro puro, ¿no? Tiende más a corroerse más rápido, es muy, muy suave, no sirve para mucho, ¿no? En cambio, si lo combino con carbón, pues la resultante que es el acero, me sirve más, ¿no? O sea, es un mejor material, pues vaya, ¿no? Y desde que se descubrió por ahí, bueno, tiene bastantes años, pero de 1800 y pico para adelante, pues ha sido el material ahora sí que de uso más común, ¿no? El acero, ¿no? Las estructuras de acero pues han hecho que la humanidad pues suba drásticamente, ¿no? Siguiente, Gaps, por favor. Y bueno, en el slide anterior lo que veían ahí era arrabio, que es como el hierro de primera fusión, ¿no? Que es también de dónde nace el acero o cómo lo puedo obtener, ¿no? El primer paso, pues es, como les decía, vas a la mina, extraes el mineral rico en hierro, ¿sí? Se tritura, se muele, se beneficia y queda la mayor parte de hierro, ¿sí? Y esto es alimentado a un reactor, a un horno, que regularmente es un alto horno, se llama así, como en Monterrey, como en Lázaro Cárdenas, por ejemplo, aquí en México, donde ese mineral se funde y se mezcla con otros elementos, como cal, como carbón coque, y la resultante es un hierro de primera fusión llamado arrabio, ¿no? El arrabio va a ser el primer producto que obtenemos en una empresa siderúrgica o en una fábrica de acero, ¿no? Entonces ya ese arrabio se va a procesar posteriormente, se va a refinar, se le va a quitar el exceso de carbón, porque trae mucho carbón, 4 o 5% de carbón, trae bastante azufre, trae bastante fósforo, ¿sí? Eso se limpia, se refina en otro reactor y la resultante pues ya viene siendo una aleación de hierro con carbono, ¿no? Que se llama acero, ¿no? Y en este slide que ven ahí hay otra alternativa al arrabio, ¿no? El arrabio pues les decía, en un reactor enorme, son hornos o reactores muy grandes, 60 metros de alto, una cosa así, y pues están constantemente produciendo arrabio, ¿no? El arrabio por sí solo pues no sirve para nada, más que para volverlo a refinar o volverlo a fundir, en el caso que lo solidifiquen y lo vendan, pero no funciona pues prácticamente para nada, ¿no? Entonces sirve para refinarlo. La alternativa al arrabio, ¿sí? Vendría siendo esto que ven ahí ustedes, unos pequeños pellets o briquetas de hierro también, bueno, de mineral de hierro, que en su mayoría tienen composición química alta en hierro, ¿sí? Pero que fue este mineral que ven ahí fue obtenido de manera diferente, ¿no? No fue obtenido en un alto horno. Estos pellets o estas briquetas que ven ahí fueron obtenidas de otra manera, ¿no? Que se llama reducción directa, que es un proceso pues que se desarrolló y se patentó en México, ¿no? Una empresa de Monterrey,
Y pues bueno, es la alternativa, tiene sus variantes, sus pros y sus contras, obviamente. Pues no usas un horno enorme, tienes otro tipo de reactor, tiene sus beneficios, ¿no? Y entonces ya este mineral que ven ahí también, pues es vuelto a procesar después, se vuelve a fundir y se refina para producir acero, ¿no? Siguiente, Gaps, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? A ver, adelante. ¿Por qué el acero tiene una limitante en su aleación con carbono a un máximo de 2%? Ok. Más adelantito va a haber un diagrama que es el diagrama hierro-carbono. Así que ahora sí que es la Biblia para los metalúrgicos siderúrgicos, básicamente, en el cual se define y se menciona ahí que del 2% de carbono hacia atrás, o hacia menos, se pueden definir o nombrar como aceros, ¿no? Del 2 punto algo para adelante se les llama fundiciones o hierros colados, ¿no? Ahí mencionan que el 2.11%, ¿no? Va a variar también dependiendo del autor, ¿no? Y dependiendo del libro que consultemos o lo que sea. Te ponen ahí el indicativo de 2% más algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esa combinación de hierro con carbono hasta máximo 2%, le podemos llamar aceros, ¿no? Y también más adelantito viene un slide donde medio explico un poquillo ahí el cómo se pueden clasificar o identificar o nombrar los aceros, ¿no? Y va en función justamente de qué porcentaje de carbono tienen los aceros, ¿no? Entonces ahí viene la parte de la nomenclatura, ¿no? Y pues el por qué sería ese, ¿no? En el diagrama hierro-carbón te establece que hasta 2% de carbono hacia atrás o hacia menos son llamados aceros, ¿no? Y van a tener esa propiedad de dureza, pero no con una propiedad adversa que se llama fragilidad, que sí la tienen los aceros o los hierros fundidos, que son más de 2% de carbono, ¿no? Y aparte la aplicación, ¿no? Si tienes un material que es una aleación de acero, lo vas a usar para ciertos propósitos, posiblemente algo que tenga que ver con impacto, con fricción, con alguna cosa por ahí, engranes, discos, lo que sea. Y si tienes una fundición, pues es mucho más dura, porque aquí cabe mencionar que a más porcentaje de carbono, pues es más, la propiedad de dureza se incrementa, ¿no? Es directamente proporcional, ¿no? Por ahí menciona alguien que ha visto hasta 1.8 en su experiencia. Sí, la verdad es que hay pocos aceros comerciales o comercialmente hablando que tienen aplicación en algún asunto, ¿no? O sea, aceros como el 52-100, que tiene 1% de carbono, ya es un acero ya con mucho carbono para la aplicación en la industria en general, la automotriz, aeronáutica, la que sea. Y pues la verdad sí es muy raro encontrarse aceros con más de 1% de carbono, ¿no? O sea, no son tan comunes y no se pueden usar tanto en algunas aplicaciones más directas, ¿no? Ahora dice ahí, es la máxima capacidad de dilución que tiene el hierro para disolver el carbono. Pudiera ser, tal vez, no es tan correcto porque la capacidad máxima que tiene el hierro para disolver carbono es del 6.67%, ¿no? Pero prácticamente cantidades así de grandes de carbono no te las encuentras en ningún lado, ¿no? Entonces, la capacidad máxima que tiene el hierro, justamente como alguien ahí, el buen César, saludos César, comenta, la capacidad máxima que tiene el hierro para disolver carbono, o sea, si le estoy agregando como semejando una taza de café con azúcar o algo así, le voy a estar agregando azúcar, o en este caso carbono, hasta que llegue al 6.67. Después de ese punto ya no lo puedo mezclar, ya no se disuelve, pues ya no lo absorbe el hierro, ¿no? Pues va a quedar flotando por ahí arriba el carbono o ya simplemente pues no se mezcla, ¿no? ¿Vale? Bueno, en este slide que ven ahí, sería la tercera fuente o la tercera manera del cómo se obtiene el acero, ¿no? Pues la primera que vimos fue el arrabio, ¿no? O sea, cargo mineral de hierro, lo fundo y sale ahí una resultante que es el arrabio, parece como lava, ¿no? Para los que no son metalúrgicos o algo, parece como lava, ¿no? Entonces ya eso se procesa y se fabrica el acero, ¿no? La segunda variante era el mineral, la roca, que se carga en otro reactor. No es tan agresivo el proceso, es una reducción directa, un proceso químico meramente, donde se hace pasar gas caliente de cierta composición química y reduce químicamente el mineral y forma esas pelotitas o esas briquetitas, ¿no? Y ya eso se vuelve a fundir y se obtiene acero, ¿no? Y la tercera y últimamente, pues muy común, ¿no?
en compañías en México como de acero, como aquí Acero San Luis o etcétera, funden chatarra, de cierta composición química ya prevista o preseleccionada, ¿no? Se alcanzan a ver por ahí, pues hay chatarra acumulada, ¿no? De ciertos tipos y se estila separarla y segregarla para poderla fundir, y ya fundiéndola, pues vuelves a obtener acero, ¿no? De ahí serían las tres formas de cómo podemos obtener acero, ¿no? Y en este caso, en alguna pregunta que hacían, por ejemplo, el webinar anterior, decían o preguntaban, ¿y cuántas veces lo puedo fundir, no? O sea, ¿cuántas veces le puedo dar la vuelta? Bueno, el acero tiene una propiedad mágica, ¿no? Por decirlo así, que es 100% reciclable las veces que quieras, ¿no? O sea, no va a perder ninguna propiedad cuando lo fundes y lo vuelves a fundir, etc. Solamente la merma, ¿no? Al fundirlo, pues se pierde cierto porcentaje en los hornos, en los reactores, en la escoria, que se genera una escoria, una como nata ahí, y se pierde cierto porcentaje, ¿no? Pero las veces que lo quieras fundir y lo vuelves a fundir otra vez, y fabricas varilla, y luego en un edificio, y demuelen el edificio, esa estructura que se ve ahí, por ejemplo, donde está la chatarra, bueno, esa estructura la puedes trozar, y la cargas, la fundes, y vuelves a volver a sacar varilla, alambrón, perfil, lo que quieras, ¿no? Ahora sí que depende, ¿no? Los gases típicos para refinar el arrabio en el baño son nitrógeno y argón para obtención de acero. Así es. Regularmente, cuando se funde, casi todo termina en fundición, ¿no? Y de ahí deriva luego en una olla que se va a refinar y de ahí va a resultar acero, ¿no? Entonces, para poder mezclar o homogenizar todo, porque pues está fundido, caliente y ahí mezclándose, estílase usar gases inertes, pues que no tengan interacción con el metal que estamos trabajando, ¿no? Lo más común es el argón, ¿no? Las ollas de acero por abajo tienen un tapón poroso donde se insufla o se inyecta argón, y pues esto genera turbulencia, agitación, y se refina el acero, ¿no? El nitrógeno también se estila, es un gas inerte, entre comillas, pero a veces se usa para otras aplicaciones, no es tan común, porque a veces tiende el nitrógeno de involucrarse un poco ahí en el tema, ¿no? ¿Vale? Ok, en TAMSA también usan mucha chatarra, así es, TAMSA de acero, ArcelorMittal, en fin, compañías grandes que la principal fuente es chatarra, ¿no? Siguiente, por favor. El buen Juan Castañeda dice ahí que el oxígeno es importantísimo para la reducción, exactamente, para obtener ese hierro esponja que les decía, ¿no? O ese pellet ahí, ¿no? Las briquetitas, ¿no? Bueno, les decía que ahí vamos a ver por ahí un slide donde mencionaba cómo se clasifica o se puede nombrar a los aceros, ¿no? Y de manera muy rápida se identifican, ¿no? En este slide, por ejemplo, les menciono ahí una clasificación muy simple, muy rápida. Lo podemos consultar en internet, en la literatura, pues ya viene un poco más extensa y más explicada, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí los aceros estila muy comúnmente designarlos con 4 dígitos, ¿no? O sea, yo te digo, oye, un acero 1020, un acero 1040, un acero 8620, un acero 4140, un acero 4020, etcétera, ¿no? Y dice uno, pues, ¿qué onda, no? Bueno, los primeros 2 dígitos indican, como menciona ahí la descripción, cuáles son los elementos principales con los cuales está mezclado. Les decía yo que la aleación de acero con carbono principalmente es hierro y carbono, ¿no? Pero todos los que estamos en este medio sabemos pues que tienen una cantidad más de elementos que se mezclan, ¿no? Como el manganeso, por ejemplo, el níquel, el silicio, siempre están presentes casi en todos los aceros, ¿no? Y en los aceros inoxidables, pues el cromo, precisamente el níquel también, el cobre. Hay algunos elementos que no queremos en el acero porque nos detrimentan pues las propiedades mecánicas, y algunos los buscamos que estén allí, y si no lo tiene, lo agregamos, ¿no? A propósito, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, pues los aceros que empiezan con un 10 son aceros simples al carbono, ¿no? Y que como vamos a ver ahí las 2X que tiene allí, ahí le vamos a poner 2 dígitos más que va a indicar el porcentaje de carbono que trae en su composición el acero, ¿no? Entonces, si yo les digo un 1020, quiere decir que trae 0.20% de carbono, ¿no? Si yo les digo un 1045,
Es un acero simple al carbono que trae 0.45% de carbono. Si les digo un 8620, va a ser un acero al níquel, cromo, molibdeno, o sea que va a traer esos tres elementos en su composición. ¿Cuánto? Pues hay que revisar las tablitas, ahí te dice específicamente cuánto trae y en cierto rango, ¿no? De tanto a tanto por ciento, de tanto a tanto por ciento. Y si te digo 8620, que es un acero muy comercial aquí en México, muy común, usado para hacer engranes y para carburizar y etcétera, pues va a traer 0.20% de carbono, ¿no? Y así nos vamos, el 40X, el 31X, etcétera. Los aceros inoxidables se llaman o se nombran de diferente manera, pero también tiene que ver con su composición química, ¿no? Entonces el 316, el 304, el 316L, ¿no? Que trae menos carbono, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero podemos investigar cuando te dicen a ti el de compras o te piden cierto material, es un acero 4140, ok, pues tiene que ver con su composición química, ¿no? Y eso le va a dar propiedades muy, muy particulares a cada uno de ellos, ¿no? Unos son más duros, otros son más suaves, otros resisten más la corrosión, etcétera, ¿no? A la siguiente, Gabs, creo que ahí viene un poquito el tema de que, bueno, aquí viene el diagrama hierro-carbono, les decía, el diagrama hierro-carbono, pues es la Biblia para todos los siderúrgicos, ¿no? Que se dedican ahí al tema del procesamiento de acero, ¿no? Desde que extraes hasta que lo terminas, ¿no? Y en este caso, como les decía, sí viene un poquito ahí después del 2%, ahí menciona que 2.06, acá me decían que 2.11, pues va a depender ahora sí que del estudioso que te muestre el diagrama en ese rato, del autor, ¿no? Pero prácticamente el 2% para atrás son aceros, ahí lo menciona, Steel, dale un clic por ahí, Gabs, por favor. Ahí ese cuadrito, pues hacia arriba, ¿no? Van a ser los aceros, y del otro lado, dale otro clic, por favor, esos van a ser los hierros fundidos o las fundiciones, que se les llama luego también, o los hierros, ¿no? De ese lado van a estar los hierros grises, hierros nodulares, hierros blancos, o fundición blanca, o fundición nodular, o fundición gris, como le conozcan, ¿sí? Y del otro lado los aceros, ¿no? Entonces, hacia arriba, si observan del lado izquierdo, en el eje de las Ys, ¿no? Menciona la temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando allí? Bueno, vemos la mezcla de hierro con carbono y cómo se presenta o qué cambios tiene dependiendo la temperatura y dependiendo la composición que tengamos allí, ¿no? Por ejemplo, lo más común es que nos vamos por ahí al 0.8% de carbono, ¿no? Y si vemos hacia arriba y vamos caminando y siguiendo la línea punteada, vamos a observar que esa mezcla se mantiene, ¿sí? Abajo de los 723 grados centígrados, 721 con algunos otros autores, etcétera. Pero una vez que brincas esa línea, ya llegas a la zona que dice ahí austenite, ¿no? O hierro gamma, ¿no? Austenita, ¿no? Que es justamente una zona que todos los procesistas buscamos cuando queremos hacer un tratamiento térmico, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, ahí que observamos, temperatura de un lado, composición química del otro, que te indica porcentaje de carbón exclusivamente. No le metemos aquí manganeso, silicio, nada, porque sería un diagrama muy, muy, muy complejo, ¿no? Pero de alguna manera esta es la guía, ¿no? Hierro con carbono, y te va diciendo, pues si tienes 0.02% de carbono, tienes este tipo de acero y se va a comportar, si lo calientas hasta 1200 grados, llegas a esta zona, ¿no? Si te llegas a 800, llegas allá a la zona que mezcla la austenita con la ferrita del otro lado, ¿no? Si lo enfrías más o si permites que se enfríe solo, pues vas a regresar otra vez a la combinación de hierro alfa o ferrita con el otro componente que le llamamos perlita, ¿no? Que viene siendo una mezcla ahí de cementita con ferrita, ¿no? Más adelante igual les explico de qué hablo, ¿no? Que cementita, que ferrita, que perlita, que etcétera, ¿no? Porque son componentes o microconstituyentes o microestructuras propias del acero, ¿no? Bueno, eso es lo que vemos aquí. Adelante, Gabs. Y bueno, justamente el slide que buscaba, ahí menciono, por ejemplo, o se muestra qué propiedades afecta o qué resultante tenemos si a nuestra mezcla de hierro con carbono le agregamos manganeso, por ejemplo, ¿no? Y dependiendo también en qué cantidad, ¿no? Entonces, si le agregamos manganeso, va a aumentar su resistencia al impacto, por ejemplo, menciona ahí, ¿no? Si le agregamos azufre, que en la mayoría de los aceros no queremos azufre, pero bueno, algunos aceros lo requieren, ¿sí? Esto va a ser para mejorar la maquinabilidad, por ejemplo, ¿no?
Si le agregamos níquel, pues lo hacemos resistente a la corrosión, por ejemplo, o el cromo, ¿no? Ahí dice que al impacto, que a la resistencia, etcétera, ¿no? Molibdeno, pues dureza. Cobre, pues para resistencia a la corrosión también. Silicio, boro, etcétera. Y hay N cantidad de elementos, vanadio, titanio, etcétera, que se agregan a propósito a una mezcla de hierro con carbono, o sea, al acero, para poder obtener tal o cual cosa, ¿no? Todo esto, esta resultante, lo que buscamos modificar con esta adición de elementos químicos se llaman propiedades mecánicas, ¿no? O sea, quiero una propiedad más alta de dureza, pues le agrego manganeso, le agrego más carbono, por ejemplo, ¿no? Y va a incrementarme esa propiedad mecánica llamada dureza, ¿no? Quiero más resistencia a la tensión, bueno, pues le agrego ahí, no sé, níquel, dice por ahí, ¿no? O silicio, no lo sé, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es eso, ¿no? Pero desde la química, ¿no? Desde que lo fabrico, ¿no? ¿Sale? Hay una pregunta. ¿Qué elementos contiene la chatarra que son difíciles de reducir en el proceso de fabricación de acero? Muy buena pregunta, y los principales que ellos le llaman elementos residuales son el cromo, el níquel, el cobre, justamente son elementos residuales que la chatarra los puede traer, ¿sí? El silicio también incluso lo puede traer. Los que le ponen en la torre el proceso de aceración son el plomo, por ejemplo, salvo que busques fabricar un acero que lleve algo de plomo, pero esos elementos que te acabo de mencionar, y el plomo, por ejemplo, particularmente, lo ves cuando estás vaciando el acero a la olla, sale un humillo blanco, que bueno, el ojo experto, pues sale humo, ¿no? Por todos lados, ¿no? Pero el ojo experto distingue el humillo blanco así como si fuera como de humedad, y tienes un sabor aquí en la garganta como a dulce, ¿no? Entonces dices, ya, valió, esa colada o esa olla trae alta cantidad de plomo, y lo confirmas cuando lo mandas a la parte del afino, ¿no? Entonces checan la composición química en cuanto llega a la olla, y se trae estas cantidades, o bueno, estos elementos en alguna cantidad arriba de lo establecido, la colada se desecha, se tira incluso a una fosa, ¿no? Entonces serían los elementos que son perjudiciales, entre comillas, pues, salvo que te lo pida la especificación del acero que estás fabricando, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta por ahí? El diagrama hierro-carbono es base para siderúrgicos, metalúrgicos, ingenieros, claro. Es la Biblia, como les decía, ¿no? El diagramita anterior, ¿no? Para todos los siderúrgicos y metalúrgicos, ¿no? ¿Hay otra pregunta por ahí, Gabs? No alcanzo a ver. Fósforo, azufre, exactamente. Son elementos que trae incluso el arrabio ya desde que lo consumes, ¿no? Desde que lo fundes. Y la idea es desulfurar y de fosforar, ¿verdad? En el proceso de aceración, ¿verdad? Son elementos no deseables en el acero y motivos principales. Bueno, por ejemplo, el azufre, para decir algo rápido, el azufre, si está en cantidades altas, por decirlo así, vamos a ver qué cosa es alta, pero dependiendo de la spec del acero, el azufre te da una baja resistencia, una deformación en caliente, o sea, te puede fisurar o fracturar tu acero cuando lo estás trabajando en caliente, ¿no? Entonces, los que fabrican barras de acero para luego hacerlas varilla, por ejemplo, pues las barras cuadradas, las palanquillas, se extruyen y se truenan, ¿no? Se rompen, ¿no? Por culpa del azufre, ¿no? ¿Vale? Ok, ¿cuáles son los elementos que nos propician la formación de elementos no martensíticos después del tratamiento térmico, así como oxidación? Bueno, sería una pregunta un poquito más compleja de contestar ahorita, pero sí, justamente hay elementos que pueden variar la zona de austenita, ¿no? Que la encogen o la agrandan, y sería más difícil alcanzar esa zona para poder templar, por ejemplo, ¿no? Aceros que tienen cromo, el cromo reduce esa zona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para esta pregunta, ¿no? Siguiente slide. Ok. Las propiedades mecánicas que les decía, ¿no? Bueno, cuando nosotros fabricamos un acero o le damos un tratamiento posterior, ¿sí? La idea es modificar las propiedades mecánicas, ¿no? O sea, estoy buscando algo hacer con este material para poder modificar una de estas que ven por ahí, ¿no? Entonces, la dureza es lo más común que intentamos modificar, ¿no? Tengo mi material, lo forjé, ya lo maquiné, pero como es una pieza que va a llevar cierta fricción, pues quiero incrementarle la dureza, ¿no? Entonces lo templo, ¿no? O si es un acero bajo carbono y lo que quiero es que un engrane, por ejemplo, pues voy a buscar carburizarlo, ¿no? ¿Sale? Entonces, la intención es modificar alguna de estas o varias propiedades mecánicas de los materiales para obtener un material o una aleación o un acero
o un metal, pues que me funcione para lo que yo busco, ¿no? ¿Vale? Adelante. Ok, bueno, ya entramos un poquito en materia en lo que son los tratamientos térmicos, ¿no? Los podemos dividir en dos, ¿no? Les decía yo que hay tres factores que involucran en un metal, ¿no? Su composición química, el trabajo mecánico que le hayamos hecho, forjarlo, maquinarlo, extruirlo, trefilarlo, estirarlo, lo que sea. Y eso, simplemente con eso, transforma sus propiedades mecánicas, ¿no? Y el tercero, pues ya lo final, ¿no? Es un tratamiento térmico, ¿no? Y esto los vamos a dividir en dos vertientes, que serían los que involucran un cambio en la composición del metal, del acero, principalmente en su superficie, y los que no lo involucran, ¿no? O sea, los que no llevan un cambio químico. Y vamos a hablar, por ejemplo, en este caso, pues solamente hay variables de tiempo y temperatura, ¿no? Nada más. Y en los que tienen una resultante como cambio en composición química, entre el tercer factor, ¿no? Que pues es la composición de la atmósfera, de las sales, del elemento que estemos usando para poder modificar esa composición del metal, ¿no? Entonces serían también conocidos también como tratamientos termoquímicos, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a dividirlos así, ¿no? Los que tienen cambio químico y los que no, ¿verdad? Siguiente. Ahí me ayudas, Gabs, a leer porque no alcanzo a ver desde aquí. Si hay alguna pregunta por ahí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, ahí el buen César la hace de moderador. Mira, él ya está contestando todo por ahí. Ok, bueno, algunos ejemplos por ahí de cargas, ¿no? O de cómo se ordenan los materiales para poderlos tratar térmicamente, ¿sí? En algunos casos, pues se busca ponerlos en algunos racks, en algunas parrillas, en algunos fixtures, pues, hablando en inglés, que nos ayuden a mantener cierto orden de las piezas, porque también acordarse que a mayor temperatura, pues el acero se tiende a deformar un poco, y más cuando lo templamos después, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, piezas de forja, por ahí en la imagen de abajo, a la derecha por ahí se ve unas piezas de forja, por ejemplo, que pueden meterse o tratarse como a granel, ¿no? ¿Vale? O hay algunas piezas chiquitas, ¿no? Va a depender ahora sí que la aplicación, en qué estado viene el material, cómo es que lo puedo yo tratar, ¿no? También hay que dar espacio, por ejemplo, para que el calor pueda fluir entre pieza y pieza, y también que si lo vamos a templar, pues que el aceite o el agua o el medio templante tenga espacio también de circular entre pieza y pieza y nos haga ese efecto de temple, ¿no? Siguiente. Ok, hay una microestructura típica. Los que no están familiarizados con esto, pues es lo que el metalúrgico ve al microscopio, por ejemplo, en un acero al carbono, ¿no? Ahí se ve muy bonito, incluso estas imágenes están buenas para ponerlas de cuadro ahí, ¿no? En la oficina, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, lo que apreciamos ahí son granos de color blanco y granitos, pues, hablando en el argot metalúrgico, granitos de perlita, ¿no? Esas zonas que se ven así como rayaditas, como si fueran huellas dactilares, se llama microconstituyente, se llama perlita, ¿no? Entonces, un acero ahí, a lo que puedo decir rápido, pudiera ser un acero, un 1035, un 1040 tal vez, en composición química, que se observa ahí ferrita y perlita, ¿no? Y sería algo de lo que en el diario podemos observar como metalúrgicos, ¿no? Y esto es un material típico sin hacerle nada, o sea, así como viene del molino, así como viene de la forja, ¿no? Sería una microestructura típica, ¿no? Siguiente. Bueno, entrando en materia de los tratamientos térmicos, por ejemplo, ahí la pieza que se observa pues es un material que va a ser bien normalizado, bien templado o algún proceso por ahí, en el cual, pues, si ven, no hay nada que lo esté circundando, pues, como aire diferente, alguna atmósfera o algo, está al aire, ¿no? Entonces, los tratamientos que solamente involucran temperatura y tiempo, ¿no? Pueden ser normalizado, temple y revenido, pueden ser los recocidos en todas sus variantes, isotérmicos, etcétera. Puede ser también algún relevado de esfuerzos y por ahí, si no se me olvida alguno más, pero serían esos tratamientos térmicos que solamente involucran tiempo y temperatura, ¿no? Siguiente, Gaps. Y bueno, lo más común
¿no? Es el adicional al anterior, que podría ser un normalizado o un recocido. El tratamiento térmico más común también pudiera ser el temple, ¿no? Entonces, por ahí, en las imágenes que se observan, pues se puede ver el comportamiento o el procedimiento de temple, o qué cosa ocurre cuando nosotros calentamos una pieza al rojo vivo, ¿no? Y la metemos a un medio templante, ¿no? Entonces, el primer efecto que tiene, pues es que se calienta ese medio templante, empieza a subir de temperatura y se empieza a vaporizar, ¿verdad? Entonces, todo el material o todo el medio templante que circunde la pieza sube de temperatura y se empieza a evaporar, ¿no? Es lo que le llaman ahí fase vapor, ¿no? Y segunditos después, el medio templante pues empieza a haber intercambio de temperatura, de calor, y etcétera. Sigue subiendo temperatura y hay una parte de ebullición, ¿no? Que son burbujitas y demás. Los gases, pues, al momento de evaporarse el medio templante, pues tienden a formar burbujas y empieza ahí a ebullir, ¿no? Y esa parte, esas burbujas, pues pudieran ser perjudiciales para el proceso de temple. Por lo tanto, siempre tiene que haber una constante agitación, ¿no? Si hacemos un temple manual, como luego vemos en la tele con algún cuchillo o algo, pues es estarlo moviendo, ¿no? Para que nunca, o evitar el contacto de ese gas con la pieza y que siempre tenga contacto directo con el medio templante, ¿no? Salvo que temples con gas, ¿no? Pero bueno, sería otra variante, ¿no? Y la parte de la convección, que pues ya es la última, una de las formas de transferencia de calor, en la cual pues el material empieza incluso a fluir solo también a veces por intercambio de temperaturas, cambia un poco la densidad y empieza a haber algo de circulación ahí del medio templante, ¿no? Entonces serían las tres etapas del temple, ¿no? Y pues les digo, cabe mencionar que es importantísimo para un buen temple, pues tener siempre una buena agitación, ¿no? Siguiente. Y bueno, hay algunas de las resultantes que tiene el no hacer bien un temple, ¿no? O enfriar demasiado brusco el material, o incluso usar un medio templante no adecuado para tu material, ¿no? Lo que podemos obtener, y principalmente se observa, son fisuras o grietas en el material, dado que cuando nosotros templamos, calentamos el acero a una temperatura alta, y lo llegamos o lo tratamos de ubicar en la zona de austenita, como les decía, que es un microconstituyente que se va a observar a esa temperatura, y lo enfrías drásticamente, el material se transforma internamente, ¿no?, a otro microconstituyente que se llama martensita, ¿no? Y esta martensita pues viene siendo igual, átomos de hierro con carbono orientados o distribuidos de manera diferente. Por ahí leí que alguien decía algo de las estructuras cristalográficas, ¿no? Que son las estructuras cristalinas, pues, en la cual los atomitos del metal se ubican de una o tal manera, ¿no? Y la martensita ciertamente es un microconstituyente que se obtiene del temple, pero tiene un volumen más grande que la ferrita o que la perlita o cualquier otro microconstituyente, ¿no?, inicial. Entonces, al momento de templar, crece un poco en volumen y puede llegar a ocasionar fisuras, ¿no? También si el material tiene alguna impureza o algún impacto por ahí o algo, pues ya es un punto débil donde pudiera generarse una fisura después de un temple, ¿no? Siguiente. Ok, bueno. Entramos ahora a los tratamientos térmicos que involucran un cambio en su composición, ¿no? Por ejemplo, ahí todos los redondos de acero que estamos observando ahí, se les alcanza a apreciar en la orillita una parte un poco más oscura, ¿no? Entonces, esta es pues a simple vista, pues lo que tenemos como resultante de un tratamiento térmico llamado carburizado, ¿no? Entonces, el carburizado lo que va a hacer es penetrar o tratar de ingresar carbón en la superficie del metal, en este caso del acero, para poder modificar su composición química en esa zona donde alcanzó a penetrar el carbono, y pues obviamente ahí tiene una cantidad más alta de carbono y por lo tanto mayor dureza, ¿no? Regularmente se estila templar después de que carburizas, se estila bajar a temple, y entonces ahora ya tienes esa zona con más carbón y además
templada, ¿no? O sea, con una dureza más alta, ¿no? En todos los casos, no lo mencioné antes, pero después de un temple, necesariamente y siempre debe de venir un revenido, ¿no? Les decía que el material crece un poco y se distorsiona al momento de templarlo por el enfriamiento súbito. Tenemos que darle un tratamiento posterior llamado revenido, que siempre debe de venir. Ese no hay escapatoria que no lo quiero hacer o no lo puedo hacer, lo tienes que hacer, ¿sí? Para evitar este tema de tensiones internas retenidas en el material al momento del temple o al momento de templar. Con ese tratamiento térmico de revenido, pues tiende a distensionarse un poco el material, a relajarse el material. Una consecuencia es que baja la dureza un poco, unos 3, 4 o 5 puntos, dependiendo la temperatura a la cual le des el revenido. Pero lo que busca uno con el revenido es distensionar el material y evitar que se vaya a fisurar después, ¿no? Entonces, necesariamente lleva un revenido, ¿no? Entonces, en este caso, se carburiza el material, se templa y se reviene, ¿no? Y pues van a ver ahí que está un poquito más gruesecito una parte, en algún otro de los redondos se ve un poquito más gruesa la capa, y más gruesa, hasta llegar al otro que tiene ahí una capa muy, muy gruesa, ¿no? Entonces, esa profundidad de la capa, pues se va a definir con el tiempo del proceso y también las características de nuestro medio carburizante, ¿verdad? Si es con atmósfera, o sea, si es con gas, pues, o si es con algunas sales, con líquido, o si es incluso carburización sólida, ¿no? Que ya no es tan común, ¿no? Ahí menciona alguien que el revenido es complementario al temple, justamente. Así es, libera tensiones y pues una resultante o algún efecto que no queremos, pues es la disminución en la dureza, que también ya lo sabemos que va a ocurrir. Entonces sabemos que con eso vamos a dar la dureza final a nuestra pieza, ¿no? ¿Vale? Siguiente. Ok, ahí un poquito más gráfico, ¿no? La descripción del carburizado. Tenemos una capita ahí, ¿no? Entender que, bueno, la difusión del carbón se hace a escala atómica, obviamente, pues a altas temperaturas, tiene que llevarse a 900, 850, 900 grados centígrados, dependiendo del tipo de acero. Y va a penetrar el carbón de manera atómica, pues ahí, muy, muy pequeño, ¿no? Y va a haber una difusión o una zona en la cual empieza la transición del carbón que se absorbió con la composición química regular del acero, ¿no? Entonces, esa sería la capa total que nosotros vamos a observar, pero ciertamente a nosotros nos interesa una cierta capa que es o una cierta zona que es la que llamamos como capa efectiva, ¿no? Que es la que debe de tener cierta composición química para soportar el desgaste que va a tener nuestra pieza en el futuro, ¿no? Entonces ahí vienen unos esquemitas, ahí como unos rombitos que, bueno, representa indentaciones, ¿sí? Con un microdurómetro o microindentaciones para nosotros observar qué dureza tengo al inicio del material, unas micras adelante, qué dureza tengo, otras micras adelante, y así me voy hasta encontrar una dureza que me define mi diseño, me define mi pieza, que regularmente es el 50 Rodwell C, ya transformado a escala macro. Donde yo encuentre ese 50 Rodwell C, quiere decir que ahí es mi capa efectiva de la zona carburizada, ¿no? Entonces, algunos diseños te piden a 45 Rodwell C o otros a 55, va a depender ahora sí que del cliente o del fabricante, ¿no? Pero lo común es 50 Rodwell C, ¿no? Y pues como menciona ahí se ven dos microestructuras, es lo que nosotros observamos al microscopio cuando queremos revisar qué tan bien lo hicimos, ¿no? Qué tan bueno nos salió nuestro carburizado. Pues vamos a observar que en la superficie tiene una microestructura típica del carburizado, que es ahí la zona martensita con los granitos blancos que se llama austenita, que es austenita que no alcanza a transformarse al momento de templar. Y en el centro vamos a tener una microestructura, pues si bien como hay poco carbono, no se alcanza a templar del todo, pues si no se le pudiera llamar martensita, sería una microestructura vainítica, ¿no? ¿Vale? Dice por ahí, ¿a qué profundidad a partir del choque térmico del temple en la superficie se puede garantizar la dureza en aceros al cromo molibdeno tipo 4130, 4140? Pregunta muy específica, pero sin embargo hay algunas tablas que te mencionan respecto así justamente a este tipo de aceros, qué templabilidad va a tener, ¿no? Hay un estudio que se llama prueba Jomini, ¿no? Que calientas una barrita de una probeta ya definida en dimensiones y en espesor, la calientas a cierta temperatura y la enfrías solamente de un lado con un chorro específico hasta tal temperatura, de tal presión,
y vas midiendo la dureza que tiene desde la parte que templó hasta la zona donde no tocó el agua, y te puedes ver un gradiente de dureza, ¿no? O sea, qué tan templable es tu acero, ¿no? Entonces hay algunas cartas ya que te dicen exactamente qué tanta dureza alcanza o incluso a qué distancias, ¿no? También, ¿no? Va a ser dependiendo del tipo de acero, incluso del espesor, ¿no? O sea, del diámetro del redondo, ¿no? No es lo mismo templar una pieza que tiene 4 pulgadas de diámetro a templar una que tiene media pulgada, ¿no? Va a templarse casi por completo, y la que está muy sólida, muy gruesa, puede templar solamente incluso la orilla, nada más, ¿no? Dependiendo, ¿no? ¿Vale? Siguiente. Ahí el buen Mike Olvera también ahí me ayuda a contestar. Mira, depende directamente de las condiciones del proceso, justamente. Ok, entonces estas fotos que vemos ahí, o estas imágenes son de microestructuras típicas del carburizado, o del proceso carburizado. El proceso de carburizado regularmente se estila para procesos, o para engranes principalmente, pues, que requieres que la superficie del diente tenga una alta resistencia al desgaste o a la fricción, ¿sí? Una dureza, pues, alta, y que en el núcleo sea tenaz, que soporte las tensiones de la transmisión del movimiento, ¿no? Entonces, regularmente el carburizado lo estilamos para piezas como engranes, ¿no? Entonces ahí vemos el engranito, el dientito, y del otro lado vemos ahí unos pequeños, pues como grietitas, ¿no? Que se llama oxidación intergranular, que es algo que ocurre en un proceso de carburizado común. En procesos de carburizado al vacío, casi con seguridad no observamos esa micrografía de arriba. Las de abajo, la que está del lado izquierdo, si alcanzan a observar, se ven bien definidos, así como los límites de los granitos, ¿no? del material. Y entre esos límites se ven unas manchitas blancas, ¿no? Esos son lo que llamamos nosotros carburos, ¿sí? Intergranulares, ¿no? O redes de carburos allí, que bueno, vienen generadas por un proceso de carburizado justamente, pero tal vez no tan bien controlado, ¿no? Y estas partes también las observamos regularmente donde converge alguna esquina, ¿no? Que es donde hay más penetración de carbono, podríamos decirlo así, y se permite hasta ciertos niveles este tema de los carburos, ¿no? Y del lado derecho, pues la imagen inferior derecha, observamos la microestructura típica de una pieza carburizada y templada, ¿no? Ahí vemos martensita y todo lo blanco, lo negro es martensita y todo lo blanco sería austenita retenida, ¿no? Que también en mayor cantidad nos detrimenta la dureza de nuestro material, ¿no? Siguiente. Ok, bueno, algunos de los equipos que se usan para tratamiento térmico, en este caso un horno de este tipo, un horno tipo batch, se puede usar para carburizar justamente las piezas, o también para carbonitrurar, ¿no? Que sería otro tratamiento térmico típico que lleva o involucra pues temperatura y un cambio en la química, ¿no? Siguiente, Gaps, por favor. En este caso, pues la adición de un segundo elemento, pues, o de un componente adicional en la atmósfera, en este caso, que es un horno de gas, adicional a la atmósfera común para carburizar, que sería el gas endotérmico comúnmente conocido, o el gas RX, dependiendo de cómo lo fabriquemos o cómo lo generemos, o incluso una atmósfera nitrógeno-metanol, nos resulta una atmósfera típica para carburizar. Adicional a eso le vamos a agregar comúnmente amoníaco, ¿no? En ciertas proporciones también definidas, va a depender del proceso, qué capa buscas, etcétera. Y eso lo que va a hacer es también agregar, aparte de carbono, allí va a agregar nitrógeno también, ¿no? Y el nitrógeno inhibe un poco el comportamiento del carbono, y tenemos capas más chiquitas en un proceso de carbonitrurado, y que yo pensaría que se estila más para piezas delgadas, ¿no? Que también requieres incrementar dureza en la superficie, y pues que no te vayas la capa de lado a lado, ¿no? En piezas delgaditas, ¿no? Pequeñas incluso. Siguiente, Gas, por favor. Otros procesos, por ejemplo, estas cargas por ahí serían piezas que van a ser nitruradas, por ejemplo, en un horno de fosa o pit furnace, ¿no? Hornos que están bajo nivel. Ahora sí que también hornos hay de diferentes configuraciones, tamaños, formas, etcétera, pero sería otro proceso adicional, o incluso la microestructura que se observa ahí creo que es una de carburizado, creo, ¿no? Pero bueno, se estila también para carburizar, para nitrurar comúnmente. Ahí lo que metemos es amoníaco puro, por decirlo así, y que se haga el efecto del nitrurado, ¿no? Es otro tratamiento termoquímico.
Ventajitas, por ejemplo, de este tratamiento térmico, pues que es a menos temperatura, no tienes que templar, no vas a deformar tanto tu material, ya trae dimensiones finales y vas a generar una capa muy, muy dura, ¿no? a la superficie, ¿no? Si es una microestructura de nitrurado, así es. Siguiente, Gabs, por favor. Este otro horno, por ejemplo, es un horno grande. Creo que este es para un tratamiento térmico que se llama FNC o Ferritic Nitrocarburizing, o ya en mexicano, nitrocarburizado ferrítico, ¿no? Que también tiene a bien, a diferencia del nitrurado, que ya estás procesando piezas templadas, en el FNC o en el FNC vas a procesar piezas que vienen en estado ferrítico, pues, ¿no? O sea, no han sido templadas, ¿no? Y también vas a generar una capita en la superficie, ¿no? La siguiente, Gabs, creo que viene ahí una microestructura, ¿no? Y pues ahí se observa, ¿no? Granos blancos, ferrita, lo otro es perlita y arribita la capita nitrurada, ¿no? Pero en estado ferrítico, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí este es el slide del rompehielos, ¿no? Que dice por ahí que locura o terquedad, necedad, es cuando haces lo mismo una y otra vez, esperando diferentes resultados. Y bueno, nosotros en el argot metalúrgico y en la cuestión de tratamiento térmico, pues sí queremos eso, ¿no? Queremos hacer lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez para obtener siempre los mismos resultados, ¿verdad? Siguiente, Gabs, por ahí. Ándale, se tachan ahí. Entonces nosotros sí queremos eso, ¿no? Justamente queremos hacer lo mismo una y otra vez y tener siempre los mismos resultados. El primer comentario lo hizo Albert Einstein, ¿no? Y el siguiente comentario, pues lo hice yo, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaríamos como tratamentistas, ¿no? O como procesistas de metalurgia, ¿no? Siguiente, Gabs. Bueno, ya al final el comercial, ¿no? Les decía que yo estoy a cargo de la parte la parte comercial en la compañía Crio, ¿no? Con sede en Querétaro, ¿no? Y en Crio pues nos dedicamos exclusivamente a dar tratamientos térmicos para la industria, ¿no? Dígase automotriz, aeronáutica, del sector petrolero incluso, o de la industria en general, ¿no? Entonces tenemos equipos como el que se ve en la imagen para dar tratamientos térmicos de normalizado. Siguiente, por favor. O otros equipos más comunes, hornos tipo batch para dar carbolizados, temples regulares, etcétera. Y pues contamos con una serie de equipos y tecnología, ¿no? Todo el software, pues, que nos ayuda a monitorear el proceso, ¿no? Para poder asegurar la calidad de las piezas de nuestros clientes, ¿no? Es muy importante, obviamente, y todo el seguimiento que se le da al proceso y a los productos, ¿no? La inspección metalúrgica también para asegurar que vamos en regla con todo lo que pide. Y pues el sector automotriz y el sector aeronáutico principalmente, también el sector petrolero es muy exigente y pues con esto tratamos de asegurar y de tener cierta tranquilidad con nuestros clientes, ¿no? Siguiente. Y pues bueno, eso sería todo. Gracias por escucharnos. Estoy a sus órdenes en el número celular que viene ahí. Cualquier duda, comentario, cualquier cosa que tengan a bien consultar con un servidor, amablemente les contesto. Me pueden llamar. Por ahí faltaría poner tal vez el correo, pero en el WhatsApp yo les puedo contestar rápidamente y podemos ahí resolver cualquier duda que pudieran tener o cualquier requerimiento que pudieran ustedes a bien hacernos llegar, ¿verdad? Pues muchas gracias y no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, Gabs, para poder contestarla. No, en general no. Ok, perfecto. Pues no sé qué hora sería, yo creo que ya me pasé de tiempo. Unos minutillos, bueno, ahí se me fue el relojillo un poco. Muchas gracias por asistir a este webinar. Estaríamos haciendo esto de manera un poquito más regular. Si tienen también alguna recomendación, que quieran que se trate algún tema en particular, también podemos generar algo con mucho gusto para poderles ayudar, ¿no? Muchísimas gracias y si no hay preguntas, pues esto sería todo. Hasta luego.